Hola, muy buenas tardes a todos. 5 de la tarde, empezamos puntual nuestro quinto After Work online, donde vamos a hablar de la vivienda del futuro. Hablaremos algo del futuro de la vivienda, pero lo que sí que queríamos era hablar de la vivienda del futuro, ¿no? Como esta crisis del COVID nos ha hecho darnos cuenta de cómo son las viviendas en las que estamos actualmente residiendo y qué necesidades vamos a tener en el futuro, visto la situación, ¿no? Y para eso, bueno, pues tenemos a tres personas que nos van a dar su visión de todo este tema y, como siempre, pues moderados por Gemma, a quien ya le paso los trastos. Y Gemma, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar del Club de Real Estate, que como sabéis, bueno, ya no sé si llevamos 5 o 6, esto ya es igual que los días que llevamos confinados, ¿no? Que vamos perdiendo la cuenta, y de nuevo patrocinado por Spotahome. Esta tarde, como bien os ha comentado Alfredo, queremos hablar del futuro de la vivienda y de la vivienda del futuro, desde un punto de vista inmobiliario, desde un punto de vista social, desde un punto de vista de mercado, desde un punto de vista arquitectónico y urbanístico. Y para comentarlo tenemos aquí a Isabel Antúnez Cid, que es directora general de Nadie Solo Voluntariado y tiene una gran trayectoria previamente en residencial, en Acciona. Silvia Gómez Tortosa, que es directora de Diseño y Interiorismo de Aedas Home, y Juan Fernández Acituno, consejero delegado de Sociedad de Tasación. A ver, la pandemia ha puesto a prueba la solidez del sector residencial y la validez de nuestras viviendas y nuestro urbanismo, como comentaba antes. Las palabras de recuperación, terrazas, tecnología, sostenibilidad, pero desde el punto de vista higiénico, han pasado a estar presentes en nuestro discurso cada día de manera permanente, y más cuando estamos confinados en casa y repensamos continuamente sobre nuestras viviendas, lo que nos vale, lo que no nos vale en ella. Y todo esto afecta también, el modelo de vivienda afecta también al mercado residencial. El alquiler, más que nunca, seguramente coja un gran peso por motivos económicos y por motivos vitales también, ¿no? De dar facilidad, de movilidad, de cambios, mientras que la compra, por otro lado, será una clara opción como ahorro e inversión frente a productos financieros o otras maneras de afectación de la economía familiar. Con todo esto, ¿no? También vemos que para reactivarse el mercado residencial tiene que haber una vuelta de confianza, y obviamente este futuro del mercado residencial, tanto en precios como en velocidad de reactivación, como en las futuras tipologías, va a estar claramente marcado por los fundamentales generales. Juan, queríamos comenzar contigo para que nos comentaras cómo va a ser este impacto de los fundamentales. Juan, perdona, no se te escucha, está silenciado. Ahora, ¿no? Ahora sí, perdona. Vale. Si puedes volver a comenzar, por favor, sí. Para que no nos perdamos nada. Disculpad, muy buenas tardes, Sofía, y muchísimas gracias a Spotahome y al Instituto de Empresa Real Estate Club por invitarnos a participar en un evento que la verdad que está teniendo un éxito tremendo y que, bueno, pues que está demostrando que en estos momentos podemos mantenernos en contacto juntos y seguir comunicando, ¿no? Y seguir trabajando. En este tipo de análisis yo creo que lo primero es saber dónde estamos antes de fijar fundamentales o tratar de fijar escenarios de hacia dónde vamos, ¿no? Estamos absolutamente en el centro del huracán, en el fondo del agujero, con un efecto túnel brutal, ¿no? Entonces yo lo primero que recomiendo es, en mi propia casa, es mucha prudencia, mucha sensatez en el análisis y en la toma de decisiones que aplicamos en estos momentos, en nuestro caso a valoraciones o a cualquier otra decisión que podemos tomar, porque estamos muy sesgados por los 45 días que llevamos confinados y en una situación realmente dramática, única y muy difícil de explicar y desde luego imposible de predecir, ¿no? Entonces, sobre todo, mucha prudencia. Creo que pronosticar hacia el futuro es siempre complicado. En estos momentos, con el sesgo tan importante que tenemos, yo creo que hay que ponerlo todo, nunca mejor dicho, en cuarentena, ¿no? Si jugamos a hacer escenarios o tratamos de analizar cuál es la casa del futuro, al menos yo creo que un ejercicio que podemos hacer es marcarnos
tres escenarios o tres fases, ¿no?, de este proceso. El primero es la fase en la que nos encontramos ahora de confinamiento, donde estamos hartándonos de leer artículos de decir, oye, las 20 cosas que van a cambiar de aquí al futuro, la nueva vivienda de aquí al futuro, los nuevos valores, las nuevas formas de vivir. Es verdad que está todo basado en lo que estamos viendo actualmente y es aplicable al entorno en el que estamos actual, que afortunadamente va a ser limitado y probablemente por un par de semanas o 3 más, esperemos que sea así, ¿no? Va a haber una etapa intermedia que llaman de desescalado, en la que vamos a tener más facilidad de acceder a los sistemas médicos, la medicina, los algoritmos médicos a la hora del tratamiento de las medicinas está mejorando, la confianza de salir a la calle también está mejorando y ahí vamos a empezar a hacer cosas o a vislumbrar determinado tipo de vivienda que va a estar más próxima a la realidad. Pero realmente el escenario en el que nos debemos de situar es el escenario post-vacuna, que es el escenario probablemente para el año 2021, donde debemos de analizar qué cambio realmente estaríamos viendo en los fundamentales que teníamos en comparación a enero o febrero de este año, dentro de un año, ¿no? ¿Realmente creemos que va a haber tanta diferencia? ¿Qué es lo que ha cambiado, ¿no? Yo creo que a lo largo del debate vamos a poder intercambiar opiniones sobre el impacto del teletrabajo, el impacto del turismo, el impacto del colegio de los niños. Hay muchísimos factores que nos van a afectar. Pero yo, el primer mensaje es de tratar de poner un punto de sensatez en el análisis, de no estar con el modo de cuando venimos de vacaciones, que estamos un mes de vacaciones o nos hemos ido a trabajar en una ONG un mes a Perú, a poner gafas a los niños o algunas actividades que hayamos podido hacer y volvemos como cambiados, como renovados y 2 semanas después de volver de vacaciones estamos haciendo exactamente lo mismo que habíamos estado haciendo toda la vida, ¿no? Entonces, lo único que digo, mi carta de presentación antes de empezar a hablar de predicciones es que todo lo que diga hoy yo voy a intentar al menos hacer este ejercicio de humildad de decir, ojo, que estamos sesgados y que en este momento dar consejos o tener capacidad de predicción es muy difícil. Uh-huh. Y hablando de este tema, ¿no, Juan? Que como dices, puede que tomemos ahora una serie de reflexiones, pero que en breve volvamos a lo mismo, desde el punto de vista de cómo puede afectar a la vivienda que tenemos y cómo queremos que sean, pero desde una manera realista, porque también estamos viendo como hay continuamente artículos de todo el mundo ahora quiere una terraza, obvio, todo el mundo quiere un jardín, pero no todo lo que se quiere se puede tener, ni todo el mundo puede hacer ese cambio de repente trasladarse a un ático con una terraza de mínimo 30 metros cuadrados o 5 balcones a la calle, ¿no? Entonces, saber que sobre reflexión sobre las viviendas que tenemos y las que queremos, pero de una manera realista, ¿cuáles serían estas reflexiones? Y esto sobre todo te pregunto a ti, Silvia, porque al final eres la directora de diseño de una importante promotora, ¿no? Y saber si esta lección será duradera con el tiempo o tendrá solo efecto estos 3-4 meses que comentamos, ¿no?, antes de volver a la total normalidad y luego se continuará con las mismas tipologías que hasta ahora. Buenas tardes, Gemma, y gracias de nuevo por compartir este ratito sobre el futuro de la vivienda con grandes profesionales como vosotros. Gracias a Spotahome y a Instituto de Empresa Real Estate Club. Y bueno, y buenas tardes. Pues acerca de lo que me preguntabas, yo creo que sí. Sin lugar a dudas, los cambios y los nuevos criterios que implementemos en los nuevos proyectos sí que van a perdurar en el tiempo, ¿no? Yo creo que este tiempo, esta crisis sanitaria, nos ha hecho tomar conciencia de todas las carencias, virtudes que tienen nuestras casas, ¿no? La palabra casa cobra una magnitud brutal ahora con tantas horas y tantos días y nos hace darnos cuenta pues de aquellas cosas que echamos de menos, aquellas cosas que no funcionan, aquellas cosas que nos gustan. Entonces, como en Aedas Homes llevamos mucho tiempo trabajando en ese concepto que es Aedas Nesting, para que la gente disfrute de sus casas y que hagamos casas para vivirlas, pues ahora más que nunca cobran ese sentido, ¿no? Nosotros trabajamos en base a una serie
de cualidades arquitectónicas y de diseño de interior que yo creo que ahora pues cogen más fuerza porque lo vamos a ir viendo reflejado pues en situaciones como esta, ¿no? Con tanto tiempo en casa. Nosotros, por ejemplo, a la hora de comenzar un proyecto, una de las cosas que consideramos fundamentales es la luz natural. Cómo entra la luz natural. Al final, la luz natural siempre se ha dicho que nos sube la serotonina, que nos transmite equilibrio, paz, pues cómo vemos los espacios por dentro, ¿no? Con esa luz natural mucho más bonita, llenas de contrastes. Y ahora que trabajamos en casa y que hacemos tantas funciones en un mismo espacio, pues esa luz natural sin duda cobra un protagonismo de primer plano. Otra de las cosas que solemos siempre tener en cuenta y que le damos máxima prioridad es la orientación, casas con una buena orientación, incluso doble. Primero porque tienen una mejor ventilación y segundo porque, hombre, qué duda cabe que tener unas vistas bonitas a una zona verde siempre es mucho más atractivo y bueno, es algo que nos seduce, ¿no? a todas las personas cuando entramos a vivir en una casa. Otro punto también importante es el hecho de hacer distribuciones flexibles. Creemos, y ahora más que nunca, que nuestras casas tienen que estar adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Entonces, ahora que hemos visto que el salón puede ser un espacio para comer, para estar, para trabajar, porque nuestras casas lo son todo, ¿no? Nuestras casas ahora son nuestro hogar, son nuestra caja de la felicidad, son nuestro sitio para trabajar, son nuestro espacio para hacer deporte. Pues tenemos que trabajar, y ya lo venimos haciendo durante mucho tiempo, en espacios flexibles, cocinas abiertas al salón que se puedan integrar, pavimentos continuos que nos permitan integrar el exterior en las zonas donde tenemos promociones, por ejemplo, con terrazas, balcones y jardines. Y luego, sobre todo, trabajamos, en cuanto que tenemos 2 o 3, incluso 4 dormitorios, trabajamos la posibilidad de que alguna de las estancias tenga flexibilidad, pues que se pueda sumar al salón para sumar metros, o bien que tenga acceso desde los dormitorios de tal forma que si hay mayor número de personas viviendo en la casa lo puedan utilizar, y que haya algún dormitorio que tenga flexibilidad pues para los diferentes usos, ¿no? Que demanda una familia, pues que tenga una composición familiar u otra. Ahora en el confinamiento, pues muchísima gente tiene un dormitorio que no tiene un uso destinado y le han podido dar ese uso de zona de juegos por la tarde, por la mañana trabaja mamá, ¿no? Y es esa flexibilidad en la que trabajamos habitualmente, y creo que de cara a la vivienda del futuro, después de esta situación, creo que le vamos a dar más importancia que nunca. La funcionalidad, o sea, casas que sean de fácil uso, de fácil mantenimiento, que no tengan mantenimientos muy complejos y sobre todo que tengan materiales resistentes, con durabilidad, y que no se pasen de moda, ¿no? Que eso es un tema también muy importante. Sí. Gemma, otro punto importante que trabajamos, nosotros hacemos una inversión de mucho tiempo en siempre hacer proyectos piloto para que la gente tenga ese meeting experience antes de entrar en su casa y que pueda pisar los materiales que llevarán su promoción, que pueda disfrutar de un espacio similar, que pueda conocer las distribuciones, tocar las carpinterías. Bueno, pues vamos a trabajar en esos espacios de privacidad, esos espacios ahora que se reconfiguran, que se redecoran, porque ahora las casas, aunque no tengan ese dormitorio de más, hay que buscar huecos, ¿no? Hay que rediseñar esos rincones, que tengamos que buscar pues un rincón con luz, que a lo mejor con un biombo, con un panel, con una planta, podamos aislar de alguna manera para que saquemos un espacio distinto, sí, donde podamos desarrollar una actividad que necesitemos, ¿no? O sea, tenemos que hacer espacios que se adapten a los ambientes que necesitamos en cada momento, que son siempre distintos en función de los miembros de la familia. Entonces, esto yo creo que ahora es importantísimo que le demos al foco en eso. La iluminación, pues otro punto fundamental. La luz natural es maravillosa, pero ¿y si no la tenemos? O a partir de determinada hora que no contamos con esa presencia de luz natural, Gemma, que tengamos un estudio exhaustivo de diferentes zonas de iluminación artificial, ¿no? Creando diferentes ambientes
a través de pues, flexos, si es para trabajar, o lámparas de pie, si es para crear un ambiente en una zona de estar, dotacional, pues para que la vivienda esté bien iluminada, ¿no? Desde el techo, trabajar, intentar irnos a máximas alturas en nuestros proyectos, porque también nos ayudan en esa iluminación. Y bueno, y luego los colores, que son fundamentales, Gemma. Ahora más que nunca tenemos que trabajar en que la vivienda del futuro tenga bases neutras, bases claras, pavimentos que se integren hacia todas las estancias y que no tengamos cortes ni tapajuntas, que no tengamos barreras visuales, ¿no? Porque Sí, los está espacios claro. tenemos que... Y te quería preguntar, Silvia, a ti y a Isabel, por llevarlo un poco, porque al final la vivienda no deja de ser la unidad del tejido urbano, ¿no? Entonces, si lo llevamos a esta mayor escala, ¿no? Por ya salir de esta situación tan micro, ¿no? Como es la iluminación interior, por ejemplo, bien sea natural o artificial, a llevarlo a la gran escala que es la ciudad, que está compuesta al final en su mayoría por viviendas. ¿Qué cambios crees tú, Isabel, y luego tú nos comentas también, Silvia, brevemente, que de una manera realista pero deseable podríamos ver a partir de ahora? Porque estamos viendo, y por ejemplo, ha salido la noticia, ¿no? Como el Ayuntamiento de Madrid, para repensar un poco la ciudad, se está montando comités de expertos, porque al final también todo esto va a ser importante. ¿Cómo vamos a vivir eso a partir de ahora, Isabel? Sí, Gemma. Bueno, buenas tardes. Quiero dar gracias, como los anteriores, a la oportunidad de poder compartir este rato con vosotros, con el Instituto de Empresa, el Spot Home que nos patrocina y, por supuesto, con todos los que nos estén escuchando. Deseando, además, que en la medida de lo posible hayan tenido los menos estragos cercanos por la enfermedad. Yendo un poco a la pregunta que me dice, si cojo ahí el relevo de lo que estaba contando Silvia, es verdad que, y también que decía un punto muy importante que comentaba antes Juan, que tenemos que mirar cara no a dentro de un mes, a dentro de 3, sino que hay que mirar a futuro y a realidad. Y cómo pensamos ahora nos hace reflexionar sobre muchas cosas, y otra cosa es la realidad de lo que podemos hacer y en qué se va a convertir las acciones, ¿no? Entonces, si estamos pensando en que nos vamos a hacer una casa nueva, pues tenemos en cuenta todas estas cosas que comentaba Silvia, por supuesto, pero la gran mayoría de nosotros, cuando salgamos de aquí, no vamos a cambiar de casa, vamos a seguir teniendo la misma casa que tenemos. Lo que pasa es que le vamos a dar importancia a determinadas cosas, y esas determinadas cosas pueden influir más en la hora de hacer una reforma o en lo que es en las zonas comunes, que ya empezamos a salir del espacio micro y nos empezamos a ir abriendo a lo que es tu comunidad de vecinos, tu entorno de urbanización o incluso desde el punto de vista de ciudad, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente yo creo que realmente puede influir más el hecho de haber estado los 45 o 46 días cuando llevamos ahora, más los que nos queden de confinamiento, y la fase esa intermedia que comentaba Juan, en la cual iremos teniendo un poquito más de libertad. Pero sí que pensamos en las cosas que nos van a influir después, ¿no? Esas cosas que te influyen, que dices, oye, yo cuando estoy en mi casa me siento segura, que limpio las cosas, las tengo higiénicas. Cuando salgo es cuando empiezo a encontrarme el peligro, y es donde a lo mejor cara al diseño o a las cosas que puedas cambiar el día de mañana es donde más vas a influir. En las zonas que son comunes de todos, es decir, las cosas que tocamos, los interruptores, en la maneta del portal, los transportes. Para mí, por ejemplo, desde el punto de vista de ciudad, una cosa que cambia radicalmente es el tema del transporte, y sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? En otros sitios a lo mejor un poco menos. Venimos de estar diseñando las ciudades y los edificios y todo desde un modelo volcado totalmente en la sostenibilidad, que es súper importante, la sostenibilidad, el medio ambiente, etcétera, pero de repente hay una cosa, como es la enfermedad que viene ahora, que nos hace, nos da un vuelco. Entonces, cuando empiezas a mirar un edificio y dices, pues todos sabemos que tenemos un código técnico de edificación que tenemos que cumplir, que nos dice cómo deben ser los materiales, pues nos vamos a fijar seguramente más que antes, cuando lo tenemos que cumplir, tanto si es un edificio nuevo como una reforma, en las cosas que tienen que ver con la sanidad, con la facilidad de desinfectar, higienizar, durabilidad, etcétera, que puede tener un elemento y que a lo mejor antes no lo pensábamos. Cuando
buscamos un sello de sostenibilidad, por ejemplo, puede ser el BRIAM residencial o el LEED, o incluso el Wellness, que es, de momento está menos extendido, pero ya se usa bastante. ¿En qué nos empezamos a fijar también? En temas de bienestar y salud, o sea, que es muy importante. Y esos no van solo a tu edificio, van al entorno de tu edificio y te condiciona. Y te dan puntos cuando estás mirando cómo facilitas el transporte sostenible, el transporte más así. Pero claro, te vas ahora a la gran ciudad y dices transporte sostenible y todos al metro, y ahora no vamos a estar todos igual en el metro, por lo menos durante una temporada hasta que haya otros protocolos. Ahí es otra cosa que luego hablaremos un poco más, yo me imagino, del tema del funcionamiento, ¿no? Pero te hace repensar si es cómo compaginas la parte de la sostenibilidad y el medio ambiente con que te genera el transporte, con el hecho del transporte público, que te hace cambiar como sociedad y poner otros medios. Pues no sé si sean más carriles bicis, para eso están los comités de expertos que están lanzando las grandes ciudades, ¿no? Entonces, más carril bici, ¿por qué? Porque sí que sea sostenible, pero que no sea de uso masivo y que nos podamos mantener las distancias. También depende de la memoria que tengamos, porque ahora estamos con todo muy caliente, pero el ser humano es de memoria corta en general. Y bueno, pues llegará un momento determinado que estamos todos deseando irnos a los bares, irnos a la playa, y en cuanto haya una vacuna le habremos perdido miedo al coronavirus, lo cual no quita que puede venir otro. O sea que yo creo que hay un poco de mezcla de todo, ¿no? Hay un aspecto que a mí me gustaría incidir sí, por favor, Juan. Volviendo a las fases, perdonad, es quién paga esto, ¿no? Os escucho hablar y de verdad es fenomenal porque a todos nos gustaría ahora tener una terraza, un gimnasio, Exacto. un espacio para un despacho, un cuarto para los padres, para no llevarlos a la residencia, pero realmente a todo esto creo que en el escenario tenemos que también incorporar escenarios macro y de caída del PIB, de desempleo, que desgraciadamente nos van a acompañar. Entonces, claro, áticos con terraza, con luz, con orientación sureste, hay pocos y van a seguir siendo muy caros, ¿no? Pero la mayoría, yo estoy de acuerdo con Isabel, que la mayoría seguiremos viviendo donde estamos y sí pueden cambiar cosas, ¿no? Yo creo que hay cosas que sí que van a cambiar, que creo que van a incidir, pero la primera es que centrémonos en la fase intermedia. Ahora tenemos delante una fase vital. Para poder conseguir la casa de nuestros sueños, tenemos que conseguir que en esta fase de desconfinamiento recuperemos la confianza. Y estabais hablando del comité de expertos del Ayuntamiento de Madrid, el que tengo la suerte de estar participando en la concejalía, en el área de desarrollo urbano, y uno de los primeros puntos que ha salido a corto plazo es el sentimiento de seguridad sanitaria, la confianza sanitaria, el que puedas entrar en una tienda, en una oficina bancaria, en una caseta de ventas de AEDAS o de cualquier otra entidad, con la sensación de que eso está desinfectado, de que entras con máscara, de que entras con guantes y que hay geles, ¿no? Desinfectantes. Tenemos como sector inmobiliario, es buenísimo pensar en la casa del futuro, pero no nos olvidemos que para pagar la casa del futuro tenemos que recuperar el empleo de toda la gente, de los millones de personas que se están yendo al paro. Y para recuperar ese empleo tenemos que poner a trabajar las zapaterías, las carnicerías, las tiendas de electrodomésticos, los bancos, y como inmobiliarios, lo digo no como ciudadanos, sino como inmobiliarios, tenemos una responsabilidad brutal en esa recuperación. En hoteles, por ejemplo, ya se está hablando y se publicaba NH, el COVID-Free, el certificado de SGS de COVID-Free. Bueno, pues TIC, ya está, un punto para la confianza espectacular, para que la gente vuelva en este periodo de confinamiento a salir, ¿no? Y luego, de cara al futuro, y creo, y estoy de acuerdo con Silvia, que vamos a ser el que pueda comprar una casa o el que pueda hacer un cambio de casa de aquí al futuro, va a pensar muchas más cosas. Yo creo que hay vectores que tenemos que centrarnos porque son los que realmente, desde mi punto de vista, han sido afectados por esta crisis. Uno es el teletrabajo y todo lo que se mueve a través del teletrabajo. Dos, como ha dicho Isabel, la movilidad. Y cómo vamos a recuperar en teletrabajo. Estamos dejando de andar 4.000 o 5.000 pasos diarios
por trabajar en casa, no sé si lo sabéis, pero son aproximadamente, yo en mi aplicación, son los que veo de diferencia de lo que hacía antes a los que hago ahora, de diferencia 4 o 5 mil pasos, simplemente porque estamos haciendo una vida mucho más sedentaria. Bueno, la movilidad creo que nos va a afectar o nos va a mover. Y luego, el tercer eje, que creo que sí va a afectar mucho al diseño de las casas, es qué hacemos con los mayores y qué hacemos con los pequeños. No solo el teletrabajo va a cambiar, el telecolegio va a aparecer. Y los alumnos van a estar a lo mejor un día en clase y otro día en casa. Y se van a turnar con otros alumnos del colegio para que las clases, en vez de 30 alumnos, van a tener 10 o 15. Diseñar una casa, diseñar los espacios comunes de una urbanización, yo creo que se convierte en un reto teniendo esos tres ejes, ¿no? De teletrabajo, de movilidad y pensar en los mayores. ¿Quién va a llevar a su madre o a su padre ahora a una residencia, pudiéndolos tener en casa? A lo mejor pides ayuda, pero los costes para tener a alguien en una residencia sí, se van a disparar por las necesidades de higiene y de control y de exigencias, si todavía existe ese negocio dentro de 5 años, ¿no? Porque la responsabilidad y las demandas que va a haber van a ser tremendas, ¿no? Sí, las medidas de seguridad que nos den o no estas residencias, como bien dices, que era algo de lo que quería comentar con Isabel, ella ahora mismo como experta en el tema, porque estamos viendo, bueno, los más perjudicados sanitariamente y por el sentimiento tan brutal que están teniendo de aislamiento y de soledad, son todos nuestros mayores, ¿no? La tercera edad. Sí. Entonces, de manera social y de manera inmobiliaria, porque al final, como bien está diciendo Juan, una cosa va ligada a la otra y aquí damos nuestra opinión como sociedad, pero como inmobiliarios, ¿qué medidas tendríamos que tomar para darles soluciones habitacionales para este futuro que dice Juan, que es que vamos a tener, y emocionales al mismo tiempo para ellos y para nosotros, ¿no? Para poder darles esta seguridad. No todo el mundo tiene otra habitación, no todo el mundo quiere contar con una residencia. ¿Y qué futuro tiene el producto inmobiliario de las residencias de ancianos? Sí. Mira, Gemma, yo creo que esta crisis sanitaria, una de las cosas que nos ha hecho ser conscientes a todos es que somos vulnerables, o sea, como individuos y como sociedad, que hay mucha gente que lo piensa habitualmente, pero mucha gente no lo piensa o no vive como tal, ¿no? Y dentro de esa vulnerabilidad hemos visto que unos son más vulnerables que otros, y entre ellos está la población de riesgo especial, además de otras poblaciones de riesgo que tenía esta pandemia, de los mayores, ¿no? En los cuales se ha cebado de una forma muy cruel y muy amplia, ¿no? Y hay una realidad que en esto sí que tenemos que pensar. Juan dice, no sé si habrá mañana residencias o no, yo creo que las habrá, solo serán de otra forma. Tenemos que pensar porque mayores vamos a ser todos si Dios quiere. O sea que ahora estamos pensando en nuestros mayores, en mis padres, en alguien, en su abuelo, en su tío abuelo, en lo que sea, pero el día de mañana nos puede pasar a nosotros. Y a lo mejor no es que nos pueda, es que nos va a pasar que nos hacemos mayores. A lo mejor no nos toca vivir una pandemia, pero sí nos va a tocar vivir como persona mayor, con unas necesidades, una soledad que acaba apareciendo en un alto porcentaje de los casos, y con dependencia y distintas opciones a lo mejor para darle salida. Entonces ahí sí que podemos pensar en qué productos o qué cosas deberíamos empezar a darle vueltas e ir incluyendo. Desde el punto de vista de residencias, yo mi experiencia y conocimiento con las residencias, nosotros acompañamos en nuestra labor en la ONG en la que estoy yo, lo que hacemos es acompañamiento a todas las personas que son vulnerables y sufren soledad no deseada. Y uno de los grandes colectivos son los mayores. Acompañamos a mayores en domicilio, en sus casas, y acompañamos a mayores en residencias, y acompañamos a mayores también en hospitales cuando están enfermos. Además, también acompañamos a otro tipo de personas, pues personas sin hogar, tal. Entonces, con eso tú lo que tienes es la capacidad de ver cuál es la problemática de la gente. A la residencia hay casos en los que mandamos a un mayor a la residencia como quien aparca al abuelo. Es decir, no me quiero referir al caso de voy a aparcar al abuelo y me olvido de que está en la residencia y luego me preocupa el día que surge una cosa de estas, sino que al final la realidad de las personas es muy diversa. Los motivos por los cuales acabamos teniendo a una persona mayor en una residencia
Pues puede ser porque no tenemos otra posibilidad, puede ser que no tengan otra persona. Hay gente que se va de forma voluntaria a la residencia porque no quieren molestar a hijos o a otros familiares o porque viven lejos. O sea, los motivos pueden ser grandes. Lo que sí va a cambiar, evidentemente, son los protocolos y las obligaciones de lo que tiene que ver en las residencias. Que es verdad que tendrá un coste. Sí, pues la solución de cómo se salta o se cubre ese coste, pues habrá que verlo. Pero también no podemos olvidar que una residencia es una residencia, no es un hospital. O sea, si mandamos a nuestros mayores, yo no tengo nada personal ni ningún tipo de interés por las residencias, si mandas a una persona, si yo mandase a mis padres a una residencia, no podría estar pensando que los estoy mandando a un hospital. ¿Qué ocurre? Que es verdad, nos ha pillado a todos, en todos los niveles, con el pie cambiado, falta de protocolos, falta de medios, falta de saber qué hacer. Con lo cual, lo que le vas a exigir a una residencia el día de mañana, el modelo de negocio tiene que cambiar porque va a soportar otros costes de instalaciones y otros costes de gestión dentro de la propia residencia. Pero es que luego están las opciones de, como decías, ¿qué otras soluciones habitacionales puedes darles? Muchos mayores no se quieren ir de sus casas, quieren estar en sus casas. ¿Cuál es el problema? Que hay un momento determinado que tienen una dependencia en la cual lo que hay que hacer es facilitar que vivan en su entorno y en su casa lo máximo posible. Y para eso, facilidades que a veces son tonterías como que no haya una encimera de fuego, porque los mayores se despistan, se dejan el gas abierto, etcétera. Que sea una encimera eléctrica, que sea que tengan detectores de iluminación para apagar, encender las luces y no esté todo encendido o apagado y se caigan porque no había luz, que les pasa muchísimo. O situaciones, nos cansamos de ver muchas veces noticias de han encontrado una persona mayor muerta que llevaba muerta 5 años y nadie se ha enterado porque es que ni olía. Entonces, ¿por qué no pensamos en poner detecciones de movimiento para que si una persona deja de moverse, no estoy hablando de la cosa que colgamos de todos los servicios asistenciales, que para eso la persona mayor tiene que a lo mejor pulsarle, o si tiene detección de parada cardíaca, pues a lo mejor lo detecta. Pero tener una cosa que digas, oye, que lance un aviso a un sistema que esté organizado, ¿no? Eso sí es verdad que desde el punto de vista administrativo, todos los servicios sociales y de atención de mayores están volcados en que ese tipo de cosas que no se deje aislado y solo al mayor, hay muchos programas. Pero es verdad que la técnica deberíamos también empezar a implementarla. Porque nosotros, como decía antes, nos vamos a hacer mayores y lo vamos a necesitar. Sí, pero está claro que, vamos, totalmente de acuerdo contigo, Isabel, pero es evidente que el modelo de residencia con otros costes, como tú bien has dicho, porque va a tener que mandar otros servicios, pero va a tener que continuar. Juan, ¿cómo creéis, bueno, y tú, Isabel, ¿no? ¿Cómo creéis que entonces va a variar la valoración del producto inmobiliario de las residencias de ancianos, que eran o incluso los proyectos de co-living para mayores, ¿no? Que antes de toda esta pandemia estaba habiendo tanto interés. ¿Cómo lo veis que va a ir todo esto a futuro? Con toda la información que ha comentado Isabel y lo que estamos viendo, creo que tanto a nivel de responsabilidad como y todos entendiendo lo que es una residencia y que no es un hospital, ¿no? Pero yo creo que se van a elevar mucho los costes de gestión de una residencia, los costes asociados, sean directos por imposición, porque me parece que va a haber una oleada de regulación por parte de las normativa y protocolo, sí. Para evitar que les vuelva a pasar lo que les ha pasado ahora, y las concertadas o las públicas pues que las tengan más controladas en ese aspecto. Y dos, por diferenciación, también habrá otras residencias que se quieran diferenciar precisamente por el trato o el que son, a lo mejor se van a posicionar en semi-hospitales, ¿no? Ya hay muchas que tienen servicio de asistencia médica, ¿no? Yo creo que ahí lo lógico es que los costes aumenten y, como siempre, creo que al final el pagano va a ser el ciudadano medio, los ahorros. Y aquí viene otra pescadilla que se muerde la cola, que es la vivienda como valor intrínseco para financiar todo esto. Que una persona que ha construido durante su vida y tiene un hogar, pues no pueda movilizar en el mercado como se hace en el caso de AEDAS, a lo mejor en un caso para cambiar de casa, y en este caso pues para pasar de una casa a pagarte una residencia, pero sinceramente que creo que van a ser costes
importantes. Pero no olvidemos, yo creo que va a haber una retroalimentación de necesidades de financiación con la vivienda y de movilizar la vivienda para financiar los costes mayores de las residencias. ¿Y cómo Sí, ves yo tú, eso lo he Isabel? visto. Sí, perdona. Sí, no, opina tú, por favor. Sí, esto que dice Juan es completamente cierto. O sea, ya lo ves con personas mayores a las que ves, con las que tratamos, que una de las formas de buscar esa calidad de vida cuando están llegando a la fase más final y que puedan necesitar más ayuda, lo que sea, utilizan el valor de la vivienda con las hipotecas inversas o lo que sea, poner en valor ese ahorro que han hecho en forma ladrillo, en forma vivienda, bien pues para poder tener un cuidador en casa todo el tiempo o bien para poder tener los recursos necesarios para irse a una residencia. Al final ese bien inmobiliario acaba movilizándose, como decía Juan. Y Silvia, ¿vosotros os estáis planteando algún proyecto o algún tipo de alternativa en este sentido, más de co-living, co-housing, para dar soluciones habitacionales a estos aspectos? Bueno, nosotros tenemos, uno de nuestros proyectos es AEDA Senior, donde lo que estamos trabajando es dar respuestas y soluciones a personas a partir de una determinada edad, ¿no? O sea, hacer proyectos que integren todas esas necesidades, pues desde medidas tecnológicas implementadas que nos ayuden a esa adaptabilidad, a esa, ¿no? a evitar determinadas cosas que ocurren, como bien nos ha mencionado Isabel, tanto como para acercar cosas que están al alcance de necesidades básicas, ¿no? De higiene, de limpieza, de servicios, de seguridad, de salud, a través pues, de la tecnología, a través del trabajo de un equipo de profesionales, con viviendas adaptadas. De todas formas, nosotros siempre trabajamos un punto que es fundamental, que es la accesibilidad, ¿no? Eliminando barreras arquitectónicas que permita que cualquier persona se adapte, y no solo personas mayores. Cualquiera de nosotros, pasado mañana, nos rompemos una pierna y necesitamos que nuestra casa esté adaptada, ¿no? Yo ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan, ¿no? De las casas que tenemos actualmente, que no las vamos a cambiar si no lo tenemos en mente, ¿no? Pues igual para el tema de la accesibilidad. Es importante pensar en esas personas mayores, pero también es importante hacer flexibles estas viviendas de cara a que nos ocurra algo, ¿no? Y haya otro tipo de minusvalías, no solo las físicas o no solo las de la edad. Entonces, nosotros ahora tenemos en concreto pues una línea de proyectos que lo que quiere es pues trabajar en la línea de wellness, sello wellness, donde pues lo que proporcionemos sea confort a medida de las necesidades de los propietarios, y en este caso en concreto para este colectivo. De todas formas, en todos nuestros proyectos trabajamos siempre pues una serie de cosas que puedan adaptarse en función de la edad, y pensamos tanto en los mayores como en los más pequeños. Al igual que, volviendo atrás, comentábamos que el teletrabajo ha tenido un antes y un después, por eso nosotros le damos ahora más protagonismo que nunca en las zonas comunes, a diferenciar determinados espacios, y uno de ellos muy importante es un espacio de coworking, que lo hacemos y lo definimos en todas y en cada una de nuestras promociones, ¿no? Tenemos ahora, por ejemplo, una promoción, Escalonia 3, que representa todos esos valores y todos esos puntos en nuestro compromiso, tanto sostenibilidad, personas mayores, wellness, tecnología, donde tenemos unas zonas comunitarias muy amplias, con una zona de coworking, con una zona para ocio y disfrute, con otra zona apartada con mayor privacidad de unos 25 metros, donde un montón de personas que vayan a trabajar en casa no se pueden permitir a lo mejor un espacio privado, entonces tienen que recibir a alguien o tener una reunión y puedan ir ahí. O una niña en particulares, bueno, y esto a través de una aplicación tecnológica, obviamente, porque es más fácil la organización, pueden ir usándola y disfrutándola todos los vecinos. Bueno, pues
aplicado al tema de la higiene, que era otro punto importante y que ahora es un punto fundamental, ¿no? Porque hemos visto que a través del contacto el virus se propaga. Bueno, pues medidas de higiene a través, pues eso, evitando los interruptores, los pomos con sensores de presencia, pero claro, siempre y cuando que el proyecto económicamente lo permita. Totalmente. Estoy de acuerdo con Juan, ¿no? Sí, por eso quería volver un poco a Juan respecto a este tema de la economía, ¿no? ¿Cómo hacemos viable todo esto? ¿Cómo pagamos todo esto? Y bueno, tú has comentado en alguna ocasión, ¿no? Que ahora mismo es momento sobre todo de generar confianza para preservar el valor de los activos, pero ¿cómo y cuándo, ¿no? se puede volver a generar esa confianza mientras se reactiva el mercado? Bueno, yo creo que lo primero es no lucubrar ni especular con escenarios desconocidos o hacer test de estrés. El propio IWSC acaba de emitir una carta, que es el Instituto Mundial, el estándar mundial de valoraciones, diciendo que valorar en épocas de incertidumbre no es hacer un stress test, no es hacer un test de a cuánto vale mi casa en el peor escenario, sino que precisamente lo que te recomiendan todas las normas internacionales es de utilizar varios métodos de valoración y ponderar, y normalmente en España pues se utilizará el más conservador, seremos prudentes, sensatos, valorando los activos, pero es muy importante no dramatizar y sobre todo ir a buscar experiencias donde existen, que las preguntas del examen no las está dando China. Y por los últimos datos publicados de China es que, por ejemplo, en transacciones en febrero todavía caía un 40% con respecto al año anterior, en cifras oficiales, de lo que nos podemos creer las cifras oficiales de China, pero bueno, vamos a pensar que son razonables. En marzo, un 14% frente a marzo del año pasado. En vivienda de segunda mano los precios suben un 5,4% en marzo. Las nuevas un 2,7%. Y las ventas de casas de los 30 principales promotores chinos, que es verdad que China hay que entenderlo porque China en este momento está viendo actividad en las grandes capitales, donde había demanda, donde había realmente falta de oferta, ahí se está moviendo el mercado. En provincias pequeñas o ciudades más pequeñas el mercado está muy parado para contarlo todo. Yo creo que hay que contar la foto de China, no solo la parte de Shanghái, ¿no? o de las 20 grandes capitales, ¿no? Pero en esas 30 grandes promotoras que trabajan en todo el país, en febrero caían un 80% en producción y en marzo han caído un 8%. O sea que se ve que todos los estudios que hay publicados es que en una crisis pandémica, en el momento en que se desaparece el desconfinamiento y la gente vuelve a salir a la calle, una parte muy importante de la demanda se recupera de forma prácticamente instantánea. ¿Por qué? Porque los APIs vuelven a trabajar, porque los notarios y los registradores vuelven a trabajar, porque los bancos vuelven a trabajar, porque la gente vuelve a recuperar su empleo, se termina el ERTE, vuelve a la empresa y vuelven a vender zapatos o vuelven a cortar el pelo, ¿no? Entonces, eso que cuesta ahora mucho entenderlo y que nos vamos a un escenario en efecto túnel, a un deterioro del valor de los activos, creo que sería un error anticipar, o sería casi una profecía autocumplida, el pronosticar esa caída sin ningún dato en la mano. Tampoco digo, también hay gente que dice, no, ahora el inmobiliario se va a disparar porque va a ser un valor refugio, porque las grandes aseguradoras están mirando edificios de oficinas, porque prefieren poner sus capitales en valor seguro. Bueno, pues a lo mejor en determinadas zonas, determinados activos, los valores pueden subir. Yo lo que digo es que ¿por qué adivinar hoy lo que va a hacer la vivienda dentro de 3 meses o de 1 año o de 5 años? ¿A mí quién me ha llamado a hacer esa predicción? Y digo a mí como sociedad de tasación, pero a cualquiera de los españoles. Yo creo que lo que hay que hacer es tener los pies en el suelo, ver el mercado cada día, analizar el mercado cada día, ver qué comparables estás utilizando a la hora de analizar tu inversión y tomar el riesgo que tú quieras tomar. Pero no trasladar a los tasadores, por ejemplo, la responsabilidad de decir, oye, métele un rejón del 30% a todas las tasaciones por si acaso. No, perdona, Sí. a lo mejor como entidad financiera, tú lo que tienes que hacer es rebajar el nivel del loan to value sabiendo que la tasación está bien hecha, ¿no? O sea, ahí
Sí, sí, que no cojáis vosotros ese colchón de seguridad, desde luego. Exacto, que no claro. nos echen a nosotros toda la carga no somos una aseguradora de riesgos. Isabel, por favor. Sí, yo estoy de acuerdo completamente con Juan. Tenemos todavía muy fresca en la memoria la crisis del 2008, en el que los únicos del mundo mundial que teníamos la culpa éramos los inmobiliarios. Y entonces nos arrastró y tal, cuando en el fondo había un problema macro que iba más allá, que se podía vislumbrar mucho en lo que era el mundo inmobiliario, pero había más componentes, ¿no? Entonces sería absurdo en este momento que el problema es un virus y es un problema de economía, de que intentásemos llevarnos directamente el deterioro a la vivienda, al valor de la vivienda. Entonces, no, la economía es la que va a hacer que las cosas se vayan moviendo, cuanto antes se recupere, cuanto antes salgamos a comprar zapatos, a comprar ropa al banco y todas esas cosas, más y tendremos a la normalidad, entre comillas, que sea una normalidad distinta, sea distinta, pero lo que no puedes es anticipar ni echar sobre el mundo inmobiliario una situación que viene añadida al mundo inmobiliario. Y entonces, cuestionar el valor o autocastigarte no creo que sea el momento. Es el momento de ver las cosas con cabeza, nada más. Perdón, Isabel, que partimos de un shock de oferta, que fue el inicial de todo esto, fue un shock de oferta por la parada fundamentalmente de China, de muchas piezas de China, que yo a finales de febrero en un seminario ya escuché a fabricantes de coches decir que paraban la producción cuando en España no había la menor sensibilidad. Ya habían cerrado Milán el 24 de agosto y en España no había la menor sensibilidad a si se veían organizando eventos, conferencias, y esto lo escuché yo en finales de febrero, o sea que ya me contarás, ya estábamos 100 personas en la sala y allí nadie iba con mascarilla, te lo aseguro. Lo primero fue la parada de las producciones y de las piezas de China que obligó a parar la producción aquí en España. Mandas el paro a la gente, con lo cual la confinas además y genera una crisis de demanda. El paso delicado es si esa crisis de oferta y esa crisis de demanda acaba en una crisis de liquidez de entidades financieras. Ese es el riesgo que tenemos ahora. Estamos hablando de liquidez y de solvencia de pymes. Ese es el juego ahora. A los inmobiliarios, yo creo que ahora en esta crisis nos ha cogido poco hipotecados, profesionalizado el sector y con unos precios de equilibrio medios. Es verdad que Madrid y Barcelona estaban disparados fuera de fundamentales, pero de media nacional ya nos hubiera gustado que nos hubiera cogido así la crisis del 2007, ¿no? Creo que preservar el valor de los activos, de las pymes, de las familias y de las entidades financieras en este momento es la clave de que podamos sobrevivir los próximos 5 años, ¿no? Si empezamos a especular con test de estrés o qué puede pasar o ponernos el gorro de calimero, pues bueno, venga, pues subimos el barco, ¿no? Sin problema. Sí, a sabiendas que vas a tener unos primeros meses en que vas a ir más lento en todo. Pero evidentemente, completamente de acuerdo con lo que dice Juan. Pero ojo, que no defiendo tampoco mantenerlo por artículo 33 ni subirlo por artículo 33. Sí. Lo que defiendo es valorar lo que valen las cosas hoy, no especular con el futuro. Creo que es la clave, lo que nosotros podemos contribuir, ¿no? Sí, no ponernos el colchón del miedo que obviamente tiene un coste muy elevado y va a distorsionar todo. Prudencia sí, miedo no. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Prudencia, varios métodos de cálculo, ver qué pasa en China, asegurar que los precios de oferta están contrastados, que está negociado, que la oferta está realmente ahí encima de la mesa, pero no especular ni para un lado ni para otro, no inventarte el futuro. Totalmente. Vamos a pasar ya algunas de las preguntas para que no se nos vaya el tiempo. Sí que os pediríamos de las que nos estáis haciendo llegar, sí que os pediríamos que seáis como muy breves en las respuestas, ¿vale? Para que podamos dar paso a varias. Silvia, la primera para ti, que antes lo has comentado, ¿no? Pero por andar un poco más, ¿cuál es tu opinión personal? No solo ya lo que veis en AEDAS, ¿no? Sino tú cómo lo ves, si el modelo de co-living, ¿crees que al final su principal atractivo, ¿no?, era la convivencia frente al espacio privativo? ¿Crees que va a sufrir un descalabro o cuál va a ser la evolución a partir de ahora? Ya no solo en senior, sino en general.
Bueno, yo no creo que me pongo en la postura de Juan, no hay que ser tremendistas, hay que trabajar en mejorar lo que tenemos, si hay que adaptarlo, ¿no?, a las necesidades nuevas que se presentan, y en futuros proyectos pues está claro que tenemos que integrar esas necesidades. Yo no creo que haya ningún descalabro, lo que pasa que creo que es importante que tengamos en cuenta la realidad, ¿no? Y volver a lo que comentábamos antes, de intentar integrar determinadas tecnologías que nos van a ayudar a todos para, ¿no?, para, pues tanto para medidas de seguridad como de conectividad, como de flexibilidad. Por ejemplo, hablabais de la vivienda. Yo creo que viviendas con espacios exteriores, terrazas, balcones, pequeños jardines, se van a revalorizar, porque hemos visto lo que supone estar 40 y tantos días metidos en casa y los que nos quedan. Pues yo creo que hay cosas que, sin lugar a dudas, dentro de donde estemos, pero que van a coger un protagonismo superior. Bueno, pues yo no creo que se vaya a descalabrar nada. Lo que pasa es que habrá que priorizar, ¿no? Habrá que priorizar cuáles son las nuevas necesidades y tenerlas en cuenta a la hora de plantear proyectos, y cosas que fueran más a largo plazo, pues a lo mejor dejarlas en un segundo plano, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Isabel, un poco, y tú al final, como lo estás viendo, ¿no?, en el proyecto en el que estás involucrada ahora mismo, que diriges, ¿no?, ¿cómo podría la vivienda, ¿no?, y el sector inmobiliario, pero la vivienda como caso práctico, combatir el sentimiento de soledad de mucha gente? Y esto sin entrar en colectivos ya de personas muy mayores o con discapacidades, pero incluso sin ser tercera edad, ¿no? Muchas personas que ahora les ha cogido esta situación solos. ¿Crees que la vivienda podría ayudar a sentirse diferente? Vamos a ver, el sentido de vivienda para la gente es súper importante. Al final es nuestro espacio, nuestro sitio donde te sientes cómodo y donde te sientes seguro. El peligro viene de fuera, pero como somos personas y tenemos necesidades, al final lo que tienes que hacer es, yo creo que lo que puede mejorar es en la medida en que tu vivienda no se convierte en una unidad de aislamiento, en el que tu vivienda está incluida dentro de un entorno, de una sociedad que se comunica, que puede acceder a ti en un momento de aislamiento. Igual que acceden personas que te llaman por teléfono, que están pendientes de cómo estás, pues que igualmente puedas tener una forma de recurrir, no sé, en este momento de soledad que ves muchos mayores que no pueden salir ni hacer la compra, pues resulta que nosotros estamos haciendo la compra a una señora que está en Vicálvaro, que vive en un bloque de tal y no encuentra a nadie que le haga la compra, y su hija desde Valencia nos ha contactado para ver si le podemos hacer la compra y se la hacemos y vamos. ¿Qué pasa? Que esa unidad de vivienda en un bloque en que cuando vas allí pues hay 21 vecinos y no hay una comunicación, no hay unas normas o protocolo de la casa que diga qué pasa cuando hay una situación de este tipo, cómo unos y otros están pendientes, no para que lo hagan, si nadie dice que lo hagan, sino que haya incluso una forma en que socialices tu vivienda y digas, en mi bloque de vecinos ya sabemos que la próxima pandemia nos vamos a llamar, el fulanito es el encargado de llamar a todos para ver quién tiene necesidades y ponerse en contacto con los servicios sociales, con una ONG o con quien sea. Yo creo que es un poco, va en la línea de la socialización, que más que de la propia vivienda, porque la vivienda es tu elemento seguro hasta que estás aislado en ella y no pueden entrar. No sé si te he contestado con eso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Juan, hemos estado hablando antes, ¿no?, de, como lo ha comentado Silvia, y bueno, en general todos, y es uno de los debates candentes, tener espacios flexibles, perfecto, pero también llevado para poder trabajar, por ejemplo, como nos está ocurriendo ahora a todos, pero llevado a las zonas comunes, quizás tener zonas de coworking o zonas comunes que podamos adaptar para eso. ¿Cómo podemos valorar esos nuevos espacios y servicios en la vivienda y sobre todo si van a tener un valor real que se pueda cuantificar, ¿no?, a la hora de valorar económicamente? Ya sabéis que en la forma en la que nosotros estamos obligados a valorar por la normativa del Ministerio de Economía que supervisa el Banco de España, nosotros no podemos adelantar expectativas, sino que tenemos que valorar transacciones reales. Sí podemos saber dónde está la demanda, dónde se están vendiendo más rápidas promociones y con qué características. Eso lo tenemos, el pulso lo tenemos en la mano, ¿no? Lo tenemos a diario, ¿no?
Entonces no anticipamos ni decimos que esas promociones vayan a subir. En estos momentos depende en qué etapa de las tres que te he dicho te posiciones, ¿no? O sea, creo que ahora en la etapa del sueño, donde estamos, de nuestra casa del sueño, sí que estamos viendo zonas comunes, gimnasio, precisamente esos 4.000 o 5.000 pasos que no hacemos cada día, los vamos a tener que hacer en algún otro sitio, paseando en una cinta en el gimnasio de casa o en la calle, ¿no? Hay una etapa inicial, que la que hemos hablado del desconfinamiento, donde todavía no están garantizadas las medidas de seguridad en espacios comunes de este tipo de urbanizaciones. Entonces, el valor en este momento no se va a percibir. O sea, en este momento, el que compre realmente se tiene que poner en modo vacuna, ¿no? En modo, ya hay vacuna y voy a poder utilizar estos espacios comunes, ¿no? Si no, es muy difícil que se valore o se diferencie. Yo estoy convencido que, igual que ahora hablamos de la vacuna del sarampión o de la triple vírica y no le damos la menor importancia, que volveremos a los restaurantes y nos vacunarán y volveremos a valorar esos espacios comunes. No tengo ninguna duda que una vez que pase esa vacuna, a lo mejor de aquí a 1 o 2 años, sí que tendremos en memoria, esto no se nos va a olvidar. O sea, lo de los 45 días confinados, eso puede que nos adaptemos y puede que se nos vaya un poco la paranoia que tenemos ahora, pero no se va a olvidar. Y yo creo que sí, estoy de acuerdo con Silvia, que van a ser drivers clarísimos de demanda, y el que pueda pagar, se van a valorar esos espacios comunes, como en la frase de "y si pasa esto, pues tengo esta posibilidad", ¿no? Yo creo que clarísimo que sí que van a... Para ponerlo en valor, yo tengo que esperar a que las transacciones se produzcan. No puedo adelantarte el valor. Totalmente. Silvia, y volviendo a lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Y muy breve para poder cerrar, espacios flexibles, pero mobiliario flexible también para garantizar esa transformabilidad. Bueno, pues depende del espacio que sea. Muchas veces esos espacios, para hacerlos flexibles, depende. Si estamos hablando de una cocina que se abra al salón, pues simplemente recurriendo a una puerta corredera o algo así, o unas lamas, lo estamos integrando. Si estamos hablando de que en el salón tenemos que convivir 3 personas para trabajar, pues tenemos que recurrir a lo que es la redecoración, ¿no? Un biombo, unas lamas, unas plantas, porque tenemos como que generar ambientes dentro de un espacio diáfano. Todo nos lo va a condicionar las barreras arquitectónicas que tenemos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho para la flexibilidad, que las terrazas estén bien conectadas tanto a cocina como a salón, que el salón esté bien conectado al último dormitorio y a la cocina, pero luego ya dentro de cada espacio poder generar diferentes ambientes y subespacios, ahí vamos a tener que recurrir al mobiliario. Pues eso, una planta que además te da como profundidad, te acerca a la naturaleza, o sea, elementos reales, porque no podemos generarnos un despacho en medio de un salón, porque a lo mejor los metros no me lo permiten, o una columna, o... Entonces, por eso, depende del espacio que tengamos, tenemos que recurrir o a elementos de mobiliario, como bien decías, o a una corredera o a un tabique móvil, o algo que sea ya un elemento más sólido. Perfecto. Y ya para cerrar, Isabel, para evitar ese sentimiento de soledad, teniendo en cuenta la tendencia que había, ¿no? de espacios compartidos, ¿crees que el cohousing podría desarrollarse como modelo en el futuro, pero como un espacio intergeneracional y que podría aportar ventajas? Mira, el tema intergeneracional es una de las cosas que más ventajas aporta en el tema de la soledad. Porque según te vas haciendo mayor vas perdiendo la conexión, te vas anquilosando en tus conocimientos, no te actualizas y te cuesta, ¿no? Entonces la intergeneracionalidad es un valor en sí mismo, ¿no? Otra cosa es que desde mi punto de vista el cohousing, según la etapa de tu vida en la que estás, puede ser más solución a lo mejor al final de tu vida,
pero tus necesidades de lo que necesitas que sea, digamos, esa parte la parte que tú compartes, son unas. En cambio, cuando tú eres más joven, las cosas que compartirías son otras distintas, ¿no? Porque también buscamos nuestra independencia y nuestra autonomía. Porque en los modelos de cohousing, al final, o co-living, puedes compartir las cocinas o tener cada uno una cocina en su casa. O sea, el nivel de cohousing es muy diferente. Y ahí es donde yo creo que la intergeneracionalidad es más difícil de meter desde el punto de vista de qué es lo que defino como común, aunque desde el punto de vista social es una maravilla que sea intergeneracional. Entonces, ahí yo lo veo un reto que es muy bonito y podría ser también, normalmente la gente joven cuando pasa por cohousing, pues también tiene periodos más cortos, es por provisionalidad de trabajo, provisionalidad de situación personal familiar, distinto ya según tú vas asentando tu vida, tienes hijos o lo que sea, pues el modelo de cohousing te encaja menos, pero sí puede ser una solución. Lo que pasa es que yo creo que el reto está en buscar dónde está el mix de lo que compartes para que sea fácil. Y tiene un problema, el coste. Porque claro, todo lo que es común implica desde el punto de vista de mantenimiento y de quién da el servicio, que puede ser elevado. Totalmente. Acabas trasladando parte de los servicios de una residencia al cohousing, ¿no? Cierto, sí, eso es buena reflexión. Pues vamos a tener que cerrar ya, que estamos ya un poquito pasados de tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que tenemos una perspectiva un poco más clara dentro, como dice Juan, que no se puede hacer ahora adivinaciones y por lo menos en los próximos meses, pero sí que vemos la tendencia. Alfredo, nos despedimos ya. Te dejo que cierres. Pues sí, nos despedimos. Gracias. Muchas gracias a los tres por vuestras aportaciones. Gemma por la moderación. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer, Juan, es un poco de mindfulness inmobiliario. Quedarnos en el presente, pensar en el presente y no adelantar problemas futuros que a lo mejor nos estamos equivocando o ahora mismo no somos capaces de poder valorarlos. Cholista total, partido a partido. Vamos a resolver lo que tenemos hoy encima de la mesa y de verdad, partido a partido. Cholista total. Pues mira, mejor que el mindfulness vamos a practicar cholismo inmobiliario. Más barato. Pero bueno, pues muchísimas gracias, como he dicho antes, a los tres, a Gemma, a todos los que habéis asistido. Y nada, y comentaros que ya estamos preparando la de la semana que viene y que próximamente os daremos información. Así que nada, muy buenas tardes a todos y nada, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.